Filotea, Introducción a la vida devota por San Francisco de Sales. Introducción. Hace algunos días, el Papa Francisco, en una de sus meditaciones cotidianas sobre el Evangelio de la Eucaristía, decía a toda la Iglesia: cito estas palabras porque me parece que nos proponen recorrer un camino para crecer en nuestra fe, de un proceso de acercamiento a Él, de una cada vez más exacta configuración de Cristo. Ya a principios del siglo XVII, San Francisco de Sales propuso a todos los fieles católicos, de manera especial a los laicos, su introducción a la vida devota, guiado por la convicción de que Dios manda a las plantas que lleven sus frutos, cada una según su especie, de la misma manera que a los cristianos, plantas vivas de la Iglesia, les manda que produzcan frutos de devoción, cada uno según su condición y estado. Más de 4 siglos después, teniendo validez las reflexiones de San Francisco de Sales, me atrevo a decir que aún más, dadas algunas tendencias y características del mundo de hoy, como el secularismo y el relativismo, no podemos olvidar, asimismo, que para no pocas personas la vida cristiana y la devoción se reducen a eventuales manifestaciones de religiosidad o a formas vagas de piedad. Conviene, pues, que escuchemos de nuevo a San Francisco, que nos habla de la auténtica y verdadera devoción, del progresivo crecimiento y maduración en la fe, de los dones inmensos que Dios nos entrega en los sacramentos y en la oración, de las virtudes, de las herramientas con las que nos nutre la aspiración que han de tener todos los bautizados: avanzar en el propósito de la santidad. Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo auxiliar de Medellín. Oración dedicatoria del santo autor. Oh dulce Jesús, Señor, Salvador y Dios mío, aquí me tenéis postrado ante vuestra majestad, ofreciendo y consagrando este escrito a vuestra gloria. Animad con vuestra bendición las palabras que contiene, a fin de que reciban las almas para quienes le he compuesto todas las sagradas inspiraciones que les deseo, y en particular la de implorar que venga sobre mí vuestra misericordia infinita. No sea que, cuando enseño a los demás el camino de la devoción en este mundo, sea yo eternamente reprobado y confundido en el otro. Antes bien, en compañía de todos ellos, entone por siempre jamás, como cántico de triunfo, la expresión que entre los peligros de esta vida mortal profiero en testimonio de fidelidad. ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Sí, Jesús y Señor mío, vivid y reinad en nuestros corazones por los siglos de los siglos. Amén. Prefacio. Tenía tan delicado gusto la ramilletera grisera en variar la disposición y mezcla de las flores con que hacía sus ramilletes, que con unas mismas los formaba de muchos modos, en tanto grado que se quedó corto Parrasio, célebre pintor, queriendo imitar a competencia la diversidad de sus labores, porque no pudo variar de tantos modos su pintura como variaba grisera sus ramilletes. Así también, el Espíritu Santo ordena con tanta variedad las lecciones de devoción que da por las palabras y escritos de sus siervos, que siendo siempre una misma doctrina, son sin embargo muy diferentes los discursos, según los diversos modos con que están compuestos. Yo a la verdad ni puedo, ni quiero, ni debo escribir en esta introducción otra cosa que lo que ya sobre esta materia han publicado nuestros predecesores. Y así las flores que te presento, lector, son las mismas, pero es muy diverso el ramillete que forman a causa de la diversidad con que van colocadas. Casi todos los que hasta ahora han tratado de la devoción han tenido por objeto instruir a los que viven muy retirados del comercio del mundo, o por lo menos han enseñado una especie de devoción que camina a este total retiro. Pero mi intento es instruir a los que viven en las ciudades, en medio de las familias, en la corte, y que por su situación se ven obligados a profesar una vida común en cuanto a lo exterior, los cuales no pocas veces, pretextando imposibilidades imaginarias, ni aún quieren pensar en emprender una vida devota,
porque juzgan que así como ningún animal se atreve a gustar la semilla de aquella hierba que llaman palma Christi, así tampoco pueden aspirar a la palma de la piedad cristiana, el hombre que vive en medio del tráfago de los negocios temporales. Yo pues les haré ver que así como la madre perla se mantiene en medio del mar, sin dejar entrar una gota siquiera de agua salada, y así como cerca de las islas Celidonias hay fuentes de agua dulce en medio del mar, y así como las salamandras vuelan entre las llamas, sin que les chamusquen las alas, así también puede un alma vigorosa y constante vivir en el mundo sin dar entrada a las aguas del mundo, encontrar manantiales dulcísimos de piedad en medio de las amargas olas del siglo, y volar entre las llamas de los apetitos terrenos sin que el fuego ofenda las alas de los sagrados deseos de la vida devota. Confieso que es empresa muy difícil, mas por eso mismo desearía que muchos empleasen en ella sus fatigas, con más ardor que hasta aquí, y esto es lo que yo, aunque flaco, intento con este escrito, ayudando en cuanto puedo a los que con ánimo generoso abrazaren tan digna empresa. Sin embargo, no ha sido elección o deseo puramente mío publicar esta introducción, sino que habiendo ya tiempo hace buscado mi dirección un alma verdaderamente noble y virtuosa, que había recibido de Dios la gracia de querer aspirar a la vida devota, yo que me veía con muchas obligaciones para con esta persona y que ya muy de antemano había reconocido en ella excelentes disposiciones para tan piadoso designio, emprendí con gran cuidado su instrucción, la encaminé por todos aquellos ejercicios proporcionados a su deseo y condición, y le di varias advertencias por escrito para que recurriese a ellas cuando lo necesitase. Mostró ella estas advertencias a un religioso muy docto y espiritual, el cual, persuadido de que podrían ser provechosas a muchos, me exhortó con grandes instancias a que las publicase, y no le costó mucho persuadirme, porque su amistad tenía gran dominio en mi voluntad y su dictamen grande autoridad sobre mí. Para que todo sea más útil y agradable, lo he repasado ordenándolo de modo que tengan conexión unas especies con otras, y añadiendo muchos avisos y lecciones propias de mi intento. Pero todo esto lo he tenido que hacer sin el sosiego necesario, por lo cual no encontrarás exactitud, sino solamente una colección de advertencias dadas con un buen deseo y explicadas con expresiones claras e inteligibles. A lo menos así he procurado hacerlo. Por lo que toca a los adornos del estilo, ni aun siquiera he pensado en ellos, porque he tenido otras muchas cosas que me ocupen. La razón por qué dirijo mis palabras a Filotea es porque, queriendo acomodar a la utilidad común de muchas almas lo que al principio había escrito para una sola, la llamo con un nombre que conviene a todas las que quieren ser devotas, puesto que Filotea quiere decir amante enamorada de Dios. Mirando pues en todo esto un alma que por el deseo de la devoción aspira al amor de Dios, he dividido esta introducción en 5 partes. En la primera, valiéndome de algunas amonestaciones y ejercicios, procuro convertir el simple deseo de Filotea en una resolución absoluta, que hace finalmente después de la confesión general por una protestación sólida, a que sigue la Santísima Comunión, en la cual, entregándose a su Salvador y recibiéndole, entra dichosamente en su amor santo. Hecho esto, para llevarla más adelante, le manifiesto 2 poderosos medios de unirse más y más a su divina majestad. Es a saber, el uso de los sacramentos, por los cuales Dios viene a nosotros, y la santa oración, por la cual nos atrae así. Esta es la materia de la segunda parte. En la tercera, le enseño cómo debe ejercitarse en aquellas virtudes que son más oportunas para su adelantamiento, sin detenerse más que en ciertos avisos particulares que ella no hubiera podido fácilmente encontrar en otra parte, ni discurrir por sí misma. En la cuarta, hago que descubra las emboscadas de sus enemigos y le muestro cómo debe salir de ellas y pasar más adelante en su digna empresa. Finalmente, en la quinta parte, procuro que se recoja un poco dentro de sí misma a reposar, tomar aliento y recobrar fuerzas para poder después, con más ventaja, ganar tierra y adelantar en la vida devota. Como nuestro siglo es tan caprichoso, conozco que muchos dirán que solo a los religiosos y gentes entregadas a la devoción toca formar tan por menor directorios de piedad,
y que esto requiere más espacio que el que puede tener un obispo cargado de una diócesis tan pesada como la mía. Que esto distrae mucho el entendimiento, que debo emplearme en cosas de más importancia. Pero yo digo con San Dioniso el Grande, que a los obispos es a quienes toca principalmente dirigir las almas a la perfección, por lo mismo que su jerarquía es la suprema entre los hombres, como lo son entre los ángeles los serafines, y que por consiguiente en nada pueden emplear mejor el tiempo que en esto. Los antiguos obispos y padres de la Iglesia apreciaban su ministerio tanto como nosotros por lo menos, y no por eso dejaban de cuidar de la dirección particular de muchas almas, que ponían en ellos su confianza, como se deja ver en sus epístolas, imitando en esto a los apóstoles, que en medio de la cosecha general de todo el universo, recogían sin embargo con más especial y particular afecto, como espigas privilegiadas, ciertas almas más distinguidas. ¿Quién no sabe que Timoteo, Tito, Filemón, Onésimo, Santa Tecla y Apia eran los queridos hijos del grande apóstol San Pablo y los de San Pedro, San Marcos y Santa Petronila? Pongo en este número a Santa Petronila porque, como prueban doctamente Baronio y Galonio, no fue hija natural de San Pedro, sino solamente espiritual. Y finalmente, una de las epístolas canónicas de San Juan está escrita a una devota señora llamada Electa. Desde luego, confieso que es trabajoso el dirigir almas en particular, pero es trabajo que consuela, como el de los segadores y vendimiadores, que nunca están más contentos que cuando están más ocupados y cargados. Es un trabajo que descansa, conforta y aviva el corazón con la suavidad que de él reciben los que le emprenden, semejante al afecto que produce el cinamomo en los que van cargados de él por la Arabia feliz. Se cuenta de la tigresa que cuando encuentra alguno de sus cachorros, que el cazador deja en el camino para entretenerla, en tanto que se lleva el resto de la cría, ella, por muy grande que sea, carga con él, y más ligera que si no llevase peso alguno, corre a ponerle en salvo dentro de su cueva, porque el amor natural la alivia con el peso mismo. Con cuánto más gusto se encargará un corazón paternal del alma que encuentre entre los deseos de la perfección santa, y la llevará en su regazo, como hace la madre con su hijuelo, sin sentir un peso que tanto estima, pero ha de ser corazón paternal sin duda. Y ved aquí por qué los apóstoles y los varones apostólicos llaman a sus discípulos no solamente hijos, sino aún con mayor ternura, hijuelos. Por lo demás, lector amado, cierto es que escribo de la vida devota sin ser devoto, pero no sin deseos de llegar a serlo. Y a este mismo deseo me da mayores ánimos para instruirte, porque como dice un hombre muy literato, es buen modo de aprender el estudiar, pero mejor escuchar al maestro, y el mejor de todos, enseñar. Muchas veces sucede, dice San Agustín escribiendo a su devota Florentina, que el oficio de dar sirve de mérito para recibir y el de enseñar de fundamento para aprender. Mandó Alejandro al inimitable Apeles que hiciese un retrato de Campaspe, a quien amaba, y Apeles, considerando muy despacio la belleza de Campaspe, a medida que iba copiando sus perfecciones en el lienzo, iba grabando el amor en su corazón, de modo que llegó a estar tan apasionado que Alejandro lo conoció, y compadecido se la dio por esposa, privándose él, por amor suyo, de la que más amaba en el mundo. En lo cual dice Plinio que mostró la grandeza de su corazón, tanto como hubiera podido manifestarla con una gran victoria. A este modo pienso, lector amado, que siendo yo obispo, quiere Dios que pinta en los corazones de los hombres no solo las virtudes comunes, sino también su carisma y muy amada devoción. Y lo emprendo con gran complacencia, así por obedecer y cumplir con mi obligación, como por la esperanza que tengo de que al grabarla en el alma de otros, quizá la mía quedará santamente enamorada. Y estoy cierto que si su divina majestad llega a verme vivamente prendado de ella, me la dará sin duda en eterno desposorio. Si la hermosa y casta Rebeca, dando de beber a los camellos de Isaac, fue elegida para esposa suya, y recibió de su parte pendientes y brazaletes de oro, yo también espero de la inmensa bondad de mi Dios, que llevando las amadas ovejas a las saludables aguas de la devoción,
Conseguiré que reciba él mi alma por esposa suya, y ponga en mis orejas las doradas palabras de su santo amor, y en mis brazos la fuerza para ejecutarlas perfectamente, que es en lo que consiste la esencia de la verdadera devoción. Esta pido a su majestad quiera otorgarme, y a todos los hijos de su iglesia, a la cual para siempre sujeto mis escritos, mis acciones, mis palabras, mis afectos y mis pensamientos. En Annecy, hoy día de Santa María Magdalena, año 1609.